Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, agradecer a los organizadores del evento el haberme dado la posibilidad de participar en este congreso con esta pequeña aportación, cuya temática girará en torno al carácter fronterizo del Daria Ceuti. Empezaremos primero con una breve contextualización del lugar donde se ha llevado a cabo nuestra investigación en la tesis doctoral, que no es otra que la ciudad de Ceuta, una ciudad de enriquecedores contrastes, porque es una ciudad europea situada en el continente africano con implicaciones económicas norte-sur y culturales occidente-oriente. Una ciudad cuyos habitantes superan los 83.000 personas y que se compone de un abanico de culturas y religiones. Económicamente, Ceuta apenas logra mantener en positivo sus índices económicos de no ser por la administración central. También nos gustaría resaltar algunas premisas. La primera es que los fenómenos sociales acaecidos en Ceuta no son exclusivos de la misma, sino que también se dan en entornos fronterizos similares. En cuanto a las nomenclaturas con las que se suele calificar o categorizar las diferentes comunidades que en la ciudad habitan, suelen ser mayoría minoritaria, musulmanes cristianos o, en el caso de Ogu, minoría voluntaria e involuntaria. En nuestro caso, optamos por una nomenclatura que abarque la mayor posibilidad de características de un grupo determinado y por ello optamos por dos. La primera es CAPC, con la que damos a entender la comunidad cristiano-agnóstico peninsular castellano parlante. Y la segunda, que denominamos Ahmad, es la arabo-musulmana Ahmadiyya Darija parlante. Además, echamos mano a dos categorías presentadas por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que cuando habla de comunidades dice que hay dos tipos de comunidades, la fortaleza y la ameba. En la primera hay dos subcategorías, una es mayorizada, hegemónica, fortaleza y ofensiva, y en contraposición a esta primera, otra minoritaria, externalizada, también fortaleza, pero defensiva, y la última, que es la mayoritaria, esa minorada, inferiorizada, es ameba e inclusiva. La tercera premisa, con la que me gusta también resaltar, es que oponerse es la de que oponerse a las lenguas es oponerse a sus hablantes. En este pequeño, reducido y minúsculo espacio fronterizo, el castellano, el darija, el árabe, el andaluz y el amazigh configuran la identidad lingüística del grupo Ahmad Ceuti, cuyo idioma se encuentra doblemente estigmatizado tanto por los monolingües KPC como por marroquíes arboparlantes, ya que para ambos tal comunidad ni habla bien una cosa ni la otra. El objetivo principal perseguido en nuestra investigación ha sido la de conocer la opinión de los padres y madres del alumnado, así como la de los y las representantes de la comunidad Ahmad en torno a su lengua, así como averiguar si considera el Darija Ceuti como un lugar de encuentro transcultural de toda sociedad y no solamente exclusivo del grupo al que pertenece. De estas dos preguntas se ramifican cuatro, que son las que exponemos a continuación. La primera es por qué son privilegiados el árabe, el castellano e invisibilizado y menospreciado el darija, incluso por sus hablantes. ¿Podría considerarse el darija ceutí como patrimonio no solo de la comunidad Ahmad, sino también de todos y todas las ceutíes? ¿Cómo se debería llamar darija de Ceuta o darija en Ceuta? Como ejemplo de algunos prejuicios lingüísticos, hemos aportado dos. Una desde un representante político que dice que el Darija ni siquiera es, o dijo que el Darija ni siquiera es un idioma.
Y la otra afirmación es la de una formadora de formadores, profesora en la facultad, sociolingüista, que afirma que este es un dialecto que no tiene estructuras gramaticales fijas, que tampoco tiene soporte escrito, por lo que no se transmite formalmente, y sino de que depende de una enseñanza oral y por parte de personas poco instruidas, con bajo nivel cultural y es pobre en vocabulario. Estos prejuicios solamente cabe catalogarlos como coloniales, coloniales de colonialidad, es decir, de un patrón de poder asociado a formas de dominación o de ejercicio de violencia material y simbólica que interviene en el mantenimiento de las relaciones geopolíticamente asimétricas del saber, del poder y del ser. Estos prejuicios lingüísticos son sobre todo estereotipos sobre las comunidades que hablan tales lenguas, cuyo prestigio está asociado a a su estatus socioeconómico. En la teoría de la acción social es bien sabido que las actitudes ante un grupo étnico social determinado configura las actitudes ante su lengua y por lo tanto influye en las actitudes ante los hablantes individuales de esta lengua. Los especialistas o aquellos que se han acercado a la lengua daría ceutí, casi todos están de acuerdo en que dos elementos característicos de la misma son el code switching de la diglosia, es decir, la alternancia de códigos, un fenómeno lingüístico, pero que también lo es social y psicológico, y la diglosia, un fenómeno sociolingüístico que hace referencia a la cohabitación de dos idiomas en desigual prestigio. Como dijimos, nuestra investigación se llevó a cabo a través de grupos de discusión, bueno, en la primera parte con madres y padres de alumnado de ella parlante, y por otra en segunda parte también como grupos de discusión con representantes de la comunidad Ahmad, como pueden ver en el cuadro siguiente. ¿Vale? En una de las clases pude escuchar esta frase dicha por una alumna que se dirigía a su amiga y le dijo: "Ma repasarci matemáticas porque البارح كنت مهلوكة ونعست بكري casi في العشرة". Y la segunda, al colega, pillaste 25 gramos, masha Allah. La primera, la alumna quería decirle a su amiga que mm, literalmente no he repasado matemáticas porque ayer estaba cansada y me dormí temprano, casi a las 10. Y la segunda, un chaval que paseaba por la calle y hablando por teléfono con otro interlocutor le dijo al colega, es decir, o colega o colega, un apelativo, el gua es un apelativo, pillarte, he pillado unos 25 gramos, se supone, de cannabis, alabado sea Alá. Ante esta realidad, las categorías simplistas, binarias, esencialistas y deficitarias poco tienen que hacer, ya que es una realidad polifónica, heteroglósica y liminal, provocada o producto de un contacto cultural, lingüístico, religioso y civilizacional eh, que requiere de una nueva gramática, un paradigma otro o un pensamiento alternativo, ya que las categorías tradicionales son producidas por posicionamientos hegemónicos, por lo tanto, nada neutrales. Por ello, hemos creído conveniente recurrir a la sociología de las ausencias, que se enmarca dentro de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina epistemologías del sur. En este tipo de sociología hay 5 formas de invisibilización de las que se sirve el pensamiento o razonamiento monocultural, etnocéntrico, supremacista e indolente para autolegitimarse y desechar el resto de las alternativas por no válidas ni creíbles. Estas son las 5 categorías aludidas. Extrapolada a la lingüística y desde un atrevimiento, yo sabía, de un investigador Nobel, hemos denominado
este acercamiento como sociolingüística de las ausencias, que partiendo de las categorías antes citadas de cientificismo, linealidad, temporalidad, escala, productividad y jerarquía, pues aplicada a dos diferentes lenguas, una hegemonizada y la otra silenciada, privilegian la primera porque, según la primera categoría es artificial y culta, mientras que la segunda es natural y popular. En cuanto a la linealidad temporal, la primera, la hegemónica o la hegemonizada, mejor dicho, es moderna, desarrollada, por lo tanto útil. Sin embargo, la silenciada es tradicional, obsoleta y residual. En cuanto a nivel macro, la escala es global en la lengua hegemonizada, mientras que es local e inviable en la lengua silenciada. En cuanto a la productividad, las ganancias se maximizan, por lo tanto es rica, mientras que la lengua silenciada es pobre e improductiva. Todo esto conlleva a jerarquizar y legitimar la superioridad de una con respecto a la otra porque es inferior e insuperable. Recapitulando lo dicho o concluido desde los resultados obtenidos en la investigación, se puede decir que ninguna lengua es parcial o totalmente mejor que otra. Nada tiene que ver con esta asimetría, nada tiene que ver con aspectos lingüísticos, sino más bien a circunstancias político-históricas y socioculturales. Las lenguas criollas poseen todos los rasgos lingüísticos necesarios que las equiparan a las normales, por ello su estandarización es lingüísticamente factible. Los defectos metodológicos cometidos por algunos especialistas, como las dos citas referidas anteriormente, repercuten gravemente en la infravaloración social tanto de las variedades lingüísticas de la misma afiliación genética de la lengua hegemonizada, como de las diferentes lenguas orales, las medias lenguas o criollas, y sobre todo sobre los hablantes de estas, induciéndoles a la autopercepción negativa y al abandono de sus lenguas y a su desaparición. Resultados también fueron los siguientes. En cuanto al grupo Ahmad, minoritario Fortaleza, su posicionamiento purista, pese a adscribir el Darida a la mismidad árabe-ceutí, lo menosprecia por estar contagiado por la autoridad CAPC. La blasfema bastardía Dariji es la causante de su inferiorización. En cuanto al segundo grupo mayorizado Fortaleza, CAPC, cuando se le plantea la pregunta si la vida es de Ceuta o en Ceuta, optaría por la preposición en, puesto que su casticismo de frontera no le permite concebir que aquello sobre lo cual construyó su identidad pudiera formar parte de la mismidad, encubriendo un trasfondo que no es otro que el de considerar el Darija Sautí y a sus hablantes como pertenecientes a la exterioridad, por lo tanto son exteriorizables. Por ello proponemos lo siguiente. Primero, el apoyo de mediadores lingüísticos y culturales en las diferentes administraciones, la enseñanza del español como L2 sin separar el alumnado darija parlante del resto del alumnado, valorar, reconocer y fomentarlo en medios de comunicación y en la administración y, finalmente, crear un grupo de especialistas del lenguaje con el fin de codificar el Darija Sautí y normalizarlo. Muchísimas gracias y shukran.